Buenos días, esta mañana vamos a iniciar nuevamente con nuestras lecturas bíblicas. Esta mañana vamos a leer sobre ser un hombre nuevo. ¿Cómo ser un hombre nuevo en Jesucristo? Y es que eso es un mandato que el Señor nos da, ¿verdad? Y es un mandato que el Señor le da a Nicodemo en Juan, en el libro de Juan. Él le dice de que hay que nacer de nuevo para poder nosotros llegar a estar junto al Señor Jesucristo. Es necesario nacer de nuevo, le dice el Señor, ¿verdad? Para que nosotros podamos optar al reino, es necesario nacer de nuevo, le dice el Señor Jesucristo a Nicodemo. Y él sorprendido le dice, ¿y cómo voy a nacer de nuevo, verdad? Y hasta le menciona ahí de que él no puede entrar al vientre de su madre nuevamente, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo nos da a nosotros ciertas instrucciones cómo nacer de nuevo. El Señor Jesucristo nos instruye que nacer de nuevo es dejar la vida vieja, la vida de pecado que como seres humanos llevábamos antes de llegar a los pies del Señor Jesucristo, ¿verdad? Antes de nosotros tomar la decisión de seguir a nuestro Señor Jesucristo, de vivir para Cristo, de hacer cosas para Cristo, pues definitivamente llevábamos una vida no grata ante los ojos del Señor, y eso es lo que Él pues definitivamente nos invita a que nosotros hagamos, nos exhorta a que nosotros hagamos, ¿verdad? A llevar una vida distinta, una vida sin pecado, una vida realizando actos que al Señor le agraden, ¿verdad? Y dice su palabra en, en Romanos 6, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, dice la palabra. Este es el planteamiento de una pregunta, pero que lleva inmerso un reto, ¿verdad? Y ustedes que van a seguir en pecado y ya aceptaron al Señor Jesucristo, van ustedes a seguir pecando y habiendo tomado la decisión de seguir al Señor Jesucristo. Y dice, en ninguna manera, aquí está la respuesta, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en el pecado, verdad? Los que hemos muerto en el pecado, ya no vivimos en pecado. Deberíamos de vivir en pecado, sino que nosotros tenemos que luchar por ser personas distintas, personas dejar de hacer cosas malas y empezar a hacer cosas buenas, ¿verdad? Que eso es lo que la palabra nos dice. En ninguna manera, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gracia del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, dice la palabra. Desde el momento que nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, debemos de dejar esa vida vieja y adquirir una vida nueva, ¿verdad? Empezar a hacer todas esas cosas que le agradan al Señor. Eso está en Romanos 6 y vamos a leer en Colosenses 3. Vamos a leer en Colosenses 3. Vamos a ver. Colosenses 3:10. Y revestidos del nuevo, revestidos de la nueva persona. Dejemos esa persona vieja y adquirimos una persona nueva, ¿verdad? Del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, con la imagen de Dios,
se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dice la palabra que nosotros estamos en una renovación constante hasta que nosotros logremos realizar actos como en realidad el Señor Jesucristo quiere, que nosotros seamos esa persona que el Señor quiere que seamos, ¿verdad? Eso es lo que nos dice la palabra en Colosenses 3:10. Y ustedes pueden leer esa palabra, que son palabras de mucho beneficio para nuestra vida, cómo nosotros podemos obtener un cambio, ¿verdad? Y vamos a leer en Romanos 13:14. Tenemos Romanos 13:14. Sino vestidos del Señor Jesucristo, y no dice proveáis para los deseos de la carne. Nosotros debemos de estar haciendo solo lo que al Señor Jesucristo le agrada, haciendo lo que el Señor Jesucristo nos manda, sin andar nosotros trayendo a nuestra vida actos actos para nosotros poder alimentar los deseos de la carne, ¿verdad? Sino nosotros tenemos que realizar todo lo que agrade al Señor y todo lo que nos ayude a tener una mejor relación con Dios para nosotros poder vivir en el Espíritu, ¿verdad? Y poder relacionarnos con Dios de una manera transparente. No andemos provocando que a nuestra vida vengan actos de pecado, ¿verdad? Que consecuencias de pecado, sino que todo eso nosotros lo debemos desechar y debemos de traer a nuestra vida solo actos positivos. Romanos 13:14. Vamos a leer en Efesios 3:16. Efesios 3:16, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, dice la palabra. Si nosotros somos fortalecidos con poder en el hombre interior por nuestro espíritu, entonces conforme a las riquezas de su gloria, nosotros vamos a recibir conforme, dice que vamos a recibir conforme la gloria del Señor, vamos a ser fortalecidos conforme la gloria del Señor, pero debemos de vestirnos de un nuevo hombre, debemos de apartar de nuestra vida el pecado. Nosotros somos guiados por el Señor y hechos a imagen y semejanza del Señor, y por lo tanto tenemos esa fuerza que el Señor nos da para rechazar lo malo, ¿verdad? Y tenemos ejemplos de cuando Él rechazó las ofertas que Satanás le hacía. Entonces, como seres humanos, nosotros también hechos a imagen y semejanza tenemos esa capacidad. Vamos a continuar leyendo en Efesios 4:20. Efesios 4:20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, dice. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesucristo, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, si el Señor Jesucristo es el que nos ha instruido, si el Señor Jesucristo es el que nos ha enseñado por medio de su palabra, tiene que verse un cambio en nosotros, definitivamente. Si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, dice la palabra, que tenemos que vestirnos de esa nueva persona en Cristo Jesús y nosotros empezar a dejar todas esas cosas negativas de nuestra vida que definitivamente no nos traen bendición, sino que lo que hace es apartarnos del Señor, ¿verdad? Todos esos actos que lo que hacen es satisfacernos a nosotros como persona, pero al momento de realizarlos desagradamos al Señor Jesucristo. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente.
y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, dice la palabra. Miren esta palabra que el Señor nos da. Y renovados en el espíritu de vuestra mente, dice la palabra. Tenemos que renovar nuestro espíritu, nuestra mente ya no debe de pensar como pensaba antes de venir a los pies de Cristo. Nuestra mente debe de estar inclinada a hacer todo lo que al Señor le agrada, ¿verdad? No podemos nosotros darle ahí sí que vuelo a nuestra mente para que empiece a maquinar pensamientos negativos y ya después como resultado actos negativos, ¿verdad? Actos que desagradan al Señor. Y renovados en el espíritu de nuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, Dios nos creó a nosotros en justicia. Nos creó para ser personas justas, no injustas, ¿verdad? Hacia las demás personas, porque eso es lo opuesto. O somos justos o somos injustos. Y dice la palabra que el Señor nos creó en justicia y que el Señor nos crió en santidad. Entonces nosotros definitivamente tenemos que, por naturaleza, aborrecer el pecado, porque el Señor nos ha hecho personas nuevas desde el momento que venimos a sus pies. Y tenemos aquí tenemos aquí en Efesios 4:25 características que como personas, como hombres nuevos, mujeres nuevas, venidas a los pies del Señor Jesucristo, que ya hemos nacido de nuevo porque nosotros hemos reconocido al Señor Jesucristo, hemos seguido todos esos lineamientos que como cristianos debemos seguir. Nosotros debemos de manifestar unas características que son las que nos hacen personas nuevas, ¿verdad? Y dice en 4:25, por lo cual desechad la mentira, dice, hablad la verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y he aquí la primera característica de ser un hombre nuevo. No podemos andar mintiendo. La mentira es mala. La mentira no es de personas que viven en el Señor Jesucristo. La mentira es del diablo. Nosotros como personas nuevas en el Señor Jesucristo no debemos de mentir. En nuestra boca debe haber solo verdad, porque las mentiras traen problemas. Las mentiras lo que hacen es denigrar al ser humano, a perder la confianza, conflictos entre la familia, entre otras personas. La mentira no es buena consejera. Y aquí como primer característica, no ser mentiroso. Si usted es una persona que el Señor lo ha hecho un hombre nuevo o una mujer nueva, sáquese eso de la mente y de su boca. Las mentiras ya no son para usted. Las mentiras no son para las personas que hemos nacido en el Señor Jesucristo y la palabra lo dice así, ¿verdad? Dice, por lo cual, desechad la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros de los unos de los otros. Y aquí tenemos en el 4:26, tenemos la segunda característica. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice la palabra. Nosotros tenemos que saber que hay dos clases de enojo. El enojo que es normal, el enojo de que como seres humanos nos enojamos, pero también está el enojo que lo hace pecar. Entonces el enojo tiene un límite. El que pueda a usted mantener lo que usted sabe controlar y ese enojo que a usted lo lleva a cometer otro tipo de actos negativos que ya desagradan al Señor, ¿verdad? Entonces, controlar el enojo que no es pecado. Ese es el enojo que es pecado, se debe de desechar. Como seres humanos no tenemos que, como seres humanos nuevos en el Señor Jesucristo, no tenemos que decir mentiras ni estar
tolerando enojos que nos conduzcan al pecado. Y tenemos nosotros en Santiago, vamos a leer Santiago 1:19 y dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, dice la palabra. Definitivamente tenemos que tratar la manera de no ser enojados excesivamente, y porque el enojo lo que sucede es que va creando dentro del corazón una índole como de rencor hacia la demás persona, porque si usted no sabe controlar el enojo y ese enojo pasa ahí por mucho tiempo, definitivamente ya empieza a realizar actos negativos en contra de esa persona. Y si se lleva tiempo extenso, pues definitivamente todo ese tiempo ya puede hacer que no le hable, y puede hacer que después de no hablarle ya desee cosas malas para él. Entonces definitivamente eso no es bueno, eso es pecado, y aquí definitivamente nos dice, ¿verdad? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, dice la palabra. Y este es el pecado que nosotros debemos de desechar. Este es el enojo que nosotros debemos de desechar de nuestra vida, porque somos hombres nuevos en el Señor Jesucristo. Dice, por lo cual desechad toda inmundicia y abundancia de malicia. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, dice, la cual puede salvar vuestras almas, dice la palabra. Miren esta palabra debemos acogerla en nuestro corazón. Todo lo que nosotros debemos de desechar de nuestra vida al momento de que consideremos que somos hombres nuevos en el Señor Jesucristo. Tenemos en el capítulo 4, versículo 28, otra de las características, y es la característica número 3, y dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con él que padece necesidades, dice la palabra. Si usted es un hombre nuevo y si yo soy una mujer nueva en el Señor Jesucristo, tenemos que sacar de nuestra vida eso, ¿verdad? Si la persona robaba, dice la palabra, que ya no robe más. Esa es otra de las características del ser un hombre nuevo en Jesucristo. Si usted es de las personas que aún sienten su corazón y su mente ahí maquinando cómo andarle quitando a las demás personas lo que les corresponde, definitivamente usted tiene que ponerse a cuentas con el Señor y empezar a trabajar duro en eso, para que el Señor lo haga un hombre nuevo, ¿verdad? Esa es otra característica más que tiene la persona que ha nacido de nuevo. No anda robando, no le anda quitando los bienes a las demás personas. Eso es importantísimo para nuestra vida, ¿verdad? Una característica más, la número 3. La número 1 dijimos que era desechar la mentira, no mentir. La número 1, no mentir. Número 2, controlar el enojo, desechar el enojo que nos lleve a pecado, ya no practicamos ese enojo. Y la número 3 es no robar. Tenemos la número 4 en el 29. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, dice la palabra. Las palabras que salen de nuestra boca. El hombre nuevo ya no anda hablando palabras obscenas. El hombre nuevo ya no anda hablando palabras de maldición, de malos deseos, ya no anda de chismoso. El hombre nuevo es sabio para hablar. El hombre nuevo controla su boca. Ahí se va a dar cuenta usted si la persona es una persona que en realidad ha tenido un cambio en el Señor Jesucristo, ha desechado todo lo malo y ha empezado él a adaptar todas esas metodologías de un vocabulario sano en el Señor Jesucristo, ¿verdad?
Eso es lo que la palabra nos dice. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, dice la palabra. Tienen que salir palabras positivas, palabras de bendición, palabras que ayuden a otras personas, no palabras que destruyan, porque ya ven cuánto hay sobre la lengua también, ¿verdad? Vamos a ir nosotros en este momento y vamos a ir a leer vamos a leer en Santiago 9, Santiago 3, vamos a leer en Santiago, vamos a ver, aquí tengo Santiago 9:20, ya lo leímos. Santiago 1:19. Vamos a ver. Santiago 3:9 es. Vamos a leer en Santiago 3:9. Y dice así. Santiago 3:9. Con ella bendeciremos al Dios y Padre, y con ella maldeciremos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Miren lo que dice la palabra, que la lengua nos puede servir para bendecir y la lengua misma podemos utilizar para maldecir a todas las personas que son creación de Dios, aquellas personas que Dios ama y que las trata con gran estima, dice la palabra, y nosotros maldiciéndola, ¿verdad? Entonces es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado para manejar nuestra lengua, porque no es de beneficio para nuestra vida. El andar nosotros hablando todo ese tipo de palabras que no son de bendición, porque lo que hace es bajarnos ante el Señor. Nos baja de un nivel en el que definitivamente no somos gratos. Nosotros no somos gratos. Llegamos a un nivel en que no somos gratos ante los ojos de Dios por andar hablando ese tipo de palabras, ¿verdad? Debemos de controlar nosotros nuestra lengua. Y vamos a leer también en Proverbios. Vamos a irnos a Proverbios. Proverbios también tiene mucha palabra para lo que son asuntos de la lengua. Vamos a leer en Proverbios 10:31 vamos a leer en esta mañana. Tenemos acá Proverbios 10:31. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada, dice la palabra. Miren aquí, la lengua del justo definitivamente le corresponde al hombre que ha nacido de nuevo. Pero miren la otra lengua. Dice, la lengua del justo producirá sabiduría. El hombre que ha nacido de nuevo tiene una lengua que habla justicia y que produce sabiduría. Pero la lengua del viejo hombre, del hombre que no ha nacido de nuevo, dice que habla perversidades y será cortada. Eso es lo que dice la palabra. Y también tenemos en Proverbios 12:18. Tenemos en Proverbios 12:18 y dice así. Proverbios 12:18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, dice la palabra, mas la lengua de los sabios es medicina. Miren esta palabra. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, se está refiriendo al viejo hombre. Mas la lengua de los sabios, refiriéndose al nuevo hombre, dice, es medicina. El nuevo hombre
todas sus palabras que dirija hacia las demás personas van a ser sin ofensa. No van a llevar inmersa ofensa, malos deseos, humillaciones, desprecio. Él va a controlar su boca y de su boca solo van a salir palabras con sabiduría, dice la palabra. Vamos a leer en Proverbios 7:15. Por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado, dice la palabra. Esto significa de que nosotros en Jesucristo solo vamos a buscar encontrar al Señor Jesucristo para nosotros comprender, para nosotros aprender, para nosotros instruirnos. He salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro. El Señor, el nuevo hombre busca el rostro del Señor. Busca el rostro del Señor para llenarse, para aprender, para seguirle, para agradarle, ¿verdad? No anda él desviándose de caminos que no le corresponden. Y así sucesivamente. Continuamos con nuestra lectura bíblica. Y tenemos también ninguna palabra. Nosotros hemos leído hasta acá en el capítulo 4, versículo 29. Y vamos a leer. Dice, y vamos a leer en el 32, en el 4:32, ahí encontramos, en el 4:31, encontramos nosotros otras características. Quítense de vosotros toda amargura. Aquí está nosotros como personas nuevas en Jesucristo, hombre nuevo en Jesucristo, no debe de contemplar la amargura dentro de su corazón. Hay gente que no se le puede decir nada porque ya está a la defensiva. Hay gente que nada le agrada. Hay gente que todo lo ve mal, todo lo entiende mal. Y esa ya es pura amargura que guarda dentro de su corazón. El hombre nuevo en Jesucristo debe tener un corazón lleno de gozo, un corazón lleno de amor para las demás personas, ¿verdad? Eso no significa que no vaya a pasar por momentos difíciles en su vida y que no vaya a tener él problemas que lo puedan agobiar en algún momento, porque como dice la palabra, ¿verdad? Para todo hay un tiempo, ¿verdad? Tiempo para llorar, para reír, para cantar, para amar, para todo hay un tiempo. Entonces, pero dice que se debe de quitar de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia, dice la palabra. Miren estas características que debe de tener el hombre nuevo. El hombre nuevo, la mujer nueva no puede andar gritando por gusto. El hombre nuevo, la mujer nueva no debe de tener enojo, no debe de estar airado, ya lo habíamos visto anteriormente, no debe de andar gritando, maldiciendo, dice la palabra, ¿verdad? Que esto encaja en las palabras que se nos prohíben. Y toda malicia, dice. Antes sed benignos, dice la palabra. Miren, aquí está otra característica. Sed benignos unos con otros, misericordiosos. Miren, esto es lo contrario a lo anterior. Esto es lo que muestra una persona que es nacida de nuevo. Es benigna con las demás personas, es misericordiosa con las demás personas, perdona las ofensas de las demás personas. Dice, os perdonamos, así como Dios también os perdona a vosotros en Cristo, dice la palabra, que esto es lo que nosotros debemos de practicar en nuestra vida como personas ya nacidas de nuevo, ¿verdad? Como hombres nuevos en Jesucristo, mujeres nuevas en Jesucristo. Antes de nosotros vivir gritando, nosotros vivir amargados, enojados, que vivamos maldiciendo y que vivamos llenos de malicia, mejor nosotros seamos misericordiosos y perdonadores con la demás gente.
Dice que debemos de ser misericordiosos y perdonarnos unos con otros, dice la palabra, ¿verdad? Esto es algo que debemos de poner en práctica como hombres nuevos. En el capítulo 5, siempre de Efesios, dice, sed pues imitadores. Miren, aquí continuamos con las manifestaciones de un hombre nuevo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Amad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, dice la palabra. Estas son características que el ser humano tiene. Como ser humano deja de hacer tales cosas y adopta estas, ¿verdad? Deja de hacer tales actitudes y empieza a adoptar estas que ya son como hombre nuevo. El Señor nos prohíbe qué es lo que el Señor nos indica, qué es lo que no debemos hacer, pero asimismo aquí en estos mismos versículos nos indica qué debemos hacer. Dice que debemos amarnos, dice la palabra, de ser misericordiosos, debemos perdonarnos. Dice que debemos andar en amor, debemos imitar, dice, ser pues imitadores de Dios. Nosotros debemos hacer las cosas gratas para el Señor. Y aquí está lo que nosotros debemos hacer ya como personas nuevas en Jesucristo. Y aquí también hay otra característica que hace de que la persona se identifique si es que ya nació de nuevo, ¿verdad? Y es que él dice que ya no va a vivir en una impureza, dice que él ya no va a vivir en una impureza sexual, dice la palabra, que él definitivamente no va a tener una mente inclinada a andar desordenada, haciendo desórdenes sexualmente, de tener una mente desordenada, inclinada hacia lo sexual, un sexo desordenado, pornografía, cuanta cosa mala relacionada con el sexo, ¿verdad? Eso es algo, dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros, dice la palabra. Cuando habla de toda inmundicia, se está refiriendo a toda esa mente maquinadora de la maldad sexual, ¿verdad? Hay gente que definitivamente no lleva una vida limpia porque solo viven pensando en, por ejemplo, las violaciones, ¿verdad? Miren cuánta violación últimamente en los noticieros y todo eso pues a causa de personas que tienen una mente inclinada hacia lo sexual. Ese tipo de personas no son personas que han nacido de nuevo. Hemos escuchado de sacerdotes, hemos escuchado de pastores, hemos escuchado de miembros que hacen ese tipo de actos que dañan a la sociedad. Entonces, un hombre o una mujer nacida de nuevo tiene que tener una mente inclinada a lo positivo, no inclinada a lo negativo. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia, dice la palabra. Dice que nosotros tenemos que hacer acciones que agraden al Señor. Nosotros tenemos que hacer acciones que agraden al Señor, no que desagraden al Señor. Esas son las instrucciones que el Señor, pues definitivamente nos da a nosotros como personas nuevas, ¿verdad? Esas características. Si usted quiere identificar o quiere usted ser una persona nueva, y yo quiero ser una persona nueva, debemos de poner en práctica esto. Estas características de hombre viejo, dejarlas atrás. Todas las características de hombre nuevo, adquirirlas y traerlas a nuestra vida y ponerlas en práctica, ¿verdad? Este libro en Efesios, pues tenemos muy buena palabra para ponerla en práctica y nosotros empezar como
como hombres nuevos en el Señor, ¿verdad? Entonces, tomemos en cuenta esta lectura del día de hoy para todos, pues nos conviene, ¿verdad? Y podamos nosotros ser personas nuevas en el Señor y ser gratas ante la presencia del Señor. Estas son las lecturas bíblicas para el día de hoy, pues yo les deseo un buen día, que el Señor les bendiga. Gracias por su atención y seguimos adelante, seguimos leyendo la palabra para instruirnos cada día más. Amén y amén.